Ya claro es que cuando hablamos del sector cacaotero en Colombia realmente no tenemos un censo que nos permita hablar de variables las cuales sean medibles y como tal las políticas del gobierno nacional acierten cuando se busque resultados. Eso a nivel nacional. Yo comparto con usted, ministro, que ha habido por parte del gobierno algunas medidas para revitalizar o reactivar la vida económica de los productores de cacao en Colombia. Pero me queda la incógnita por qué 50.000 millones nomás para iniciar una política, ¿por qué no 100.000? Si estamos hablando de 30.000 familias, 40.000 familias, hablamos de 150.000 hectáreas en el país. Es Santander del Sur el departamento más productivo de Colombia. Le sigue Arauca. Yo soy representante del departamento de Arauca y me llama la atención lo siguiente, respetado representante Jorge Gómez Villamizar, que Arauca tiene 7 municipios, son 300.000 habitantes, tenemos más o menos 14.000 hectáreas cultivadas y el gobierno departamental de hoy tiene claro que tenemos un potencial. Si lo quisiéramos, señor ministro, podríamos cultivar en Arauca 100.000 hectáreas más. Pero hay una cosa buena para decirle a los colombianos y a usted, honorables representantes, que ustedes tal vez no lo saben. Yo lo subí hace muy poco tiempo y me sentí muy contento. Que Arauca produce el café Sonido para que nuestro querido ex vicepresidente termine su intervención. Estoy hablando del cacao y pasé a hablar del café. No, hablo del cacao, que Arauca produce el mejor cacao del mundo en cuanto a sabor y aroma. Arauca se ha ganado el concurso 2 veces en París, donde han competido 150 países productores. Me llama eso mucho la atención, ministro, usted lo sabe. Y resalto ello es porque hay 5.000 familias en Arauca que viven del cultivo del cacao. Y por supuesto viven en un ambiente complejo, aun cuando vuelvo a resaltar. El gobierno nacional ha tomado medidas en el asunto y ha intentado que la crisis no sea tan catastrófica. Pero resalto esto es porque, como lo hablamos con usted, señor ministro, hace muy poco, el gobernador de Arauca, Facundo Castillo, los alcaldes de los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Itame, saben que en el cultivo del cacao hay una fuente de desarrollo económico y social en el departamento muy importante. Y yo quería aprovechar este importante debate de la crisis del sector cacautero en Colombia para llamarle la atención a usted, apreciado ministro, doctor Juan Camilo Restrepo, a efectos de que avancemos en los programas que nos hemos proyectado. Usted recuerda que hablamos de un contrato plan que tiene dispuestos 50.000 millones de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, y gran parte de esos recursos van para fomentar el cultivo del cacao. Los alcaldes, el gobernador, los diputados sabemos que el cacao en Arauca es un producto sumamente importante para la consolidación de la paz en nuestra región. Vuelvo y le digo, Arauca tiene 100.000 hectáreas que ya han sido estudiadas que podrían todas cultivarse en cacao. Concluyo con lo siguiente, señor ministro, presidente y amigo presidente de la Cámara, le ruego que me regale un minuto para decir lo siguiente. Mire. Bien pueda, doctor Albeiro. Muchas gracias, presidente. Aquí el delegado de la Procuraduría hizo referencia a unos temas que tienen que ver con las dudas que generaron un conjunto de contratos que firmó la Gobernación de Arauca con la Federación Nacional de Cacaoteros. Hagamos la siguiente precisión para que las cosas le queden claras a los colombianos. Estos convenios de los cuales se ha hablado hoy aquí, del departamento de Arauca, corresponden a los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
no son correspondientes a la nueva administración que hoy lidera el doctor Facundo Castillo, un médico que está haciendo las cosas bien. Pero de estos convenios hay que decir, ministro y señores de la Federación Nacional de Cacaoteros, que ustedes, Fedecacao, debe darse a la tarea de que haya a nivel nacional claridad, porque aquí lo que hay son recursos que llegan casi a los 15.000 millones de pesos que han sido invertidos en el sector y desafortunadamente se han glosado, han dejado dudas con respecto a la manera como se utilizaron esos recursos. Tengo en mis manos un documento que firma Marcela María Yepes Gómez, directora de Vigilancia Fiscal de la Contraloría General de la República, un documento dirigido al Contralor Departamental de Arauca, Sebastián Vera Alvarado, donde le dicen que revise ese tema. Y yo lo toco, no lo puedo dejar pasar desapercibido porque están hablando de 9 convenios y de una cantidad de dinero sumamente importante, pero vuelvo y hago claridad, quede muy claro hoy aquí que esos convenios no corresponden a la administración que lidera el gobernador Facundo Castillo. Concluyo con lo siguiente, señor ministro. Doctor Juan Camilo Restrepo, usted ha hecho hoy una presentación que realmente abre esperanzas, motiva a pensar. Pero yo sí creo, mi querido doctor Jorge Gómez, representante de Santander, y todos ustedes, que deberíamos darnos a la tarea de crear, como conclusión de este debate, una comisión accidental permanente alrededor del tema del cacao, para que le hagamos un seguimiento a este tema, para que nos volvamos más amigos del ministro. Yo sé que el ministro nos puede querer más, y el gobierno nacional, a efectos de que busquemos más cosas. Nadie duda de su buena voluntad, ministro Juan Camilo Restrepo. No, en Arauca ya lo quieren a usted más de lo que usted cree. Pero sí deberíamos dejar esa comisión accidental actuando permanentemente para que a la vuelta de un tiempo volvamos a hacer otro debate, a ver cómo va el sector cacaotero en Colombia. Porque me dice aquí un profesional, presidente, perdóneme, me dice un profesional aquí de Arauquita que se llama Renzo Martínez. Ministro, póngale cuidado a esto, a ver si usted cree que esto es cierto. Usted sabe, yo soy neófito en el tema. Me dice el doctor Renzo Martínez y la doctora Elizabeth Agudelo de Arauquita. Arauquita es el... Por favor, doctor Albeiro. Que concluyo aquí en este minuto. Me dicen Renzo Martínez y Elizabeth Agudelo, nos dicen: nos parece que Colombia debe liderar un proceso de certificación de sus cacaos para que sean distinguidos por su calidad en aroma y sabor e identificar unos mercados de consumo especializados que estén dispuestos a pagar un mejor precio como valor agregado. Este tipo de experiencias ya se han implementado con el café. Y dice, Arauca está liderando un proyecto para certificar los cacaos en comercio justo y certificación orgánica. Y dice, además debe Colombia avanzar en el fortalecimiento de la cadena de eslabones como la transformación y desarrollar una industria propia de chocolates finos, porque ahí es donde está la verdadera utilidad del negocio. De lo contrario, las familias cacaoteras seguirán en las mismas condiciones. Presidente, muchas gracias. A usted, doctor Albeiro Vanegas. Tiene la palabra por el departamento del Huila el doctor Luis Enrique Duzán. 5 minutos. Gracias. Gracias, presidente. Ojalá fuera un poquito más, ya que estamos centrados en gastos hasta ahora y creo que hay varios de los que pidieron la palabra que no están presentes. Primero, felicitar a los compañeros de Santander por haber tenido la iniciativa de este importantísimo debate, por el juicio que tuvieron también en sus presentaciones, en ahondar en los temas claves del sector cacaotero. Saludar al señor ministro, al señor viceministro y demás funcionarios de esa cartera, por supuesto a los productores que están hoy aquí presentes, al presidente y demás miembros de la Federación Nacional de Cacaoteros y bueno, a todos los televidentes. Yo creo que aquí ya se ha dicho buena parte del diagnóstico y el ministro ha hecho un planteamiento, creo que claro, sobre cuál es la política del Gobierno Nacional para el sector cacaotero. Y yo comparto plenamente, ministro, en que no es solamente una discusión de precios, que es una coyuntura, por supuesto, que se está viviendo en Colombia y que ha hecho crítica a la situación para buena parte de los productores del país,
sino la discusión de la rentabilidad del renglón como tal. Sobre todo un renglón que, como usted lo ha dicho, es un renglón promisorio, es una de las apuestas productivas de talla mundial en Colombia, esa cadena de cacao y chocolatería y confitería, en la que claramente tenemos una vocación y que hay un mercado a nivel internacional con una demanda creciente y donde la oportunidad que tenemos es muy grande. No en vano, durante muchos años en este país hemos estado hablando de la necesidad de sembrar cacao. Y buena parte, como aquí lo dijeron varios compañeros, de la sustitución de los cultivos ilícitos, de programas en las diferentes regiones, se ha incentivado el cultivo del cacao. Entonces, en el tema del precio, pues creo que sí es necesario que hayan unos instrumentos. El gobierno hace un esfuerzo, evidentemente, con colocar un recurso de 400 pesos por kilo. Usted lo decía, ministro, y lo reconocía, los productores se quejan de que no les está llegando, se está quedando buena parte de ese recurso en la mitad del camino, en la industria o en los intermediarios, en los comercializadores, y hay que buscar mecanismos más efectivos para que ese recurso efectivamente le llegue a los productores. Aquí también lo decían algunos de los citantes, y yo creo que este es un tema fundamental, y no solo de este renglón productivo, lo hemos insistido, ministro, en muchos de nuestros debates, es el tema de la cadena como tal y la necesidad de que el Estado intervenga mucho más en la cadena. La necesidad de revisar el modelo, como operan las cadenas productivas en Colombia en el sector agropecuario. Claramente hay un abuso de posición dominante de la industria sobre los productores, igual como sucede en arroz, en tabaco, en buena parte de los renglones productivos agropecuarios en Colombia. Yo sé que el Ministerio hace grandes esfuerzos, compromete recursos importantes, sienta a los actores, pero definitivamente creo que vamos a tener que seguir insistiendo en dotar al Gobierno Nacional de mayores instrumentos para que pueda intervenir mucho más en estos mercados. En otros países vecinos hay intervención directa del Estado, particularmente en estos temas de fijación de precios. Aquí el precio lo fijan dos empresas, como lo decía el presidente de FEDECACAO, que no corresponden precisamente a las reglas o a las reglas de juego del mercado, sino simplemente a lo que les favorece en un momento dado a esas dos empresas que manejan todo el mercado. Hay un tema que intervenir también, creo yo, ministro, y es el de la cadena de intermediación que existe. Además de los productores y la industria, en la intermediación hay una buena cantidad de actores que también hacen de las suyas y que es importante también buscar mecanismos para controlar y para buscar mayor equidad en ese proceso. Por supuesto que las importaciones y el contrabando, usted mostraba la línea descendente de importaciones, esa línea tranquiliza porque uno lo que encuentra es que buena parte de lo que ha venido sucediendo es ese tema, sobre todo Ecuador y Perú, particularmente Ecuador, que con precios muy bajos, y no es en el único renglón, ministro, vale la pena que eso lo miremos también en detalle, precios muy bajos, es muy difícil competir. Usted lo decía, aquí pues es fácil pensar que se vengan a Colombia a trabajar el mercado que aquí se tiene. Y otro... Sonido para el doctor Dusan. Otro tema que aquí también se ha dicho, la posibilidad de tener industria regional. Aquí los amigos de Santander lo plantearon, en el caso de Huila hay algo de eso. Yo quería preguntar concretamente, hay una empresa que creó el Ministerio de Agricultura hace años, Humberto, yo creo que usted conoce muy bien, de Occidental de Chocolate, tal vez se llama, que era con el Fondo Emprender que existía en esa época en el Ministerio, con productores. Esa empresa se quebró y está en liquidación. Los productores de Huila han venido con la idea de que esa empresa les sea entregado a los productores para asumir el reto de ser también parte del proceso en lo que tiene que ver con industria. Y creo que esa podría ser una alternativa interesante, ministro, para que revisáramos en el caso del departamento de Huila.
Pero por el otro lado, y creo que el ministro lo ha enfatizado y me parece que es acertado, el tema de trabajar los costos y el tema de trabajar la productividad, porque es claro que hay una baja productividad, hay problemas de rendimientos, a pesar de que el presidente de FEDECACAO hablaba de algunas experiencias exitosas que yo creo que son válidas, ojalá se puedan todas replicar, pero lo cierto es que los promedios que se tienen a nivel nacional son muy bajos y efectivamente, ministro, creo que usted acierta en direccionar la política en ese sentido. Hay que avanzar muchísimo en ese tema, como se está haciendo en café, yo diría que de manera tardía, pero hay que hacerlo y es el momento en el que estamos y hay que hacerlo. Avanzar mucho más en la Monilia, obviamente los temas de cambio climático y los demás costos, ministros, que es donde yo decía, creo que es importante comparar con países como Ecuador. ¿Por qué? Porque en Ecuador es mucho más barato en muchas cosas. El combustible, la tierra, los insumos, la mano de obra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos nosotros fallando o comparativamente con ese país o con esos países vecinos que hoy hacen que mucha gente de Colombia esté pensando en irse para Ecuador? Hay un amigo arrocero, industrial del arroz en el Huila que me decía, no, yo ya estoy de viaje para Ecuador, porque allá es donde podemos trabajar, aquí no hay las condiciones para hacerlo. Yo creo, ministro, que esa es una reflexión que hay que hacer y que vale la pena revisar cómo podemos intervenir más. Me decía también el doctor Hernando Méndez, que está aquí de la Junta de FEDECACAO, hablando sobre ese tema, incluso en la seguridad social, para el tema de la formalización del trabajo. Aquí le cargamos todo eso a los empresarios y me decía, en Ecuador, entiendo, es el Estado el que cubre ese tipo de situaciones. ¿Por qué no revisamos un tratamiento especial en esos temas para el sector rural? Ahora que vamos a discutir la Ley de Desarrollo Rural, donde el gobierno ha planteado, y por supuesto estamos de acuerdo, ir más allá de los temas productivos, uno de aquellos temas es la seguridad social, la formalización laboral en el sector rural, cómo pudiera el Estado ahondar mucho más en ello y saldar esa deuda de una vez por todas entre lo urbano y lo rural que históricamente tenemos en Colombia. Por supuesto que el tema de la tecnología, si lo que queremos es garantizar mayores rendimientos y finalmente mayor rentabilidad, de eso se trata. Yo creo que los temas están puestos y creo que falta de pronto avanzar más en algunos instrumentos. Por ejemplo, ministro, existe el famoso Fondo de Estabilización de Precios del Cacao y yo vengo hace rato preguntando, ¿y qué? Porque uno de los temas centrales de las peticiones que hay de los cacaoteros en Colombia es un precio de sustentación. Y este instrumento, el del Fondo de Estabilización que existe, que está sustentado en la Ley 101, ¿qué pasa? ¿Por qué no funciona? ¿O qué hay que hacer para ponerlo a funcionar y que efectivamente le podamos garantizar un precio base o un rango de sustentación a los productores? O revisar instrumentos, yo no sé si es que ya no podemos hacerlo legalmente, como la absorción de cosechas. Hasta que no compremos toda la cosecha nacional en ciertas condiciones, no autoricemos importaciones de cacao en Colombia. A eso me refiero cuando digo el Estado debe intervenir más, usar esos instrumentos que en otrora fueron instrumentos de política sectorial y que podríamos retomar, si es necesario un marco legal, el Congreso está para eso, para garantizar que haya un verdadero equilibrio hacia los productores. Creo que el tema central, se lo dije algún día a los cacaoteros de Huila en una reunión, al igual que buena parte de los renglones productivos, es ese desequilibrio que hay en las cadenas productivas, donde siempre el que lleva del bulto, como dicen, es el productor, y más aún cuando es un pequeño productor. Por último, quiero recordar, ministro, aquí un caso que tocó mi amigo Orlando y que también una amiga de Santander hizo referencia, esos créditos asociativos que hicieron con cacaoteros o cacaocultores que resultaron un fiasco. Hace ya varios años, en diferentes tonos, se lo hemos dicho a diferentes ministros de Agricultura, al Banco Agrario, a Fiduagraria, resolvamos ese tema. Les colocan un crédito asociativo, donde le cobran una prima, que es el FAC,
pero además le ponen una fiducia que cobra mensualmente el manejo del tema y que a pesar de que los recursos hace rato se desembolsaron, incluso créditos que están siniestrados, algunos de ellos, y le siguen cobrando mensualmente el costo de la fiducia. Eso no tiene ningún sentido. En esta semana volví a hablar con el presidente del banco sobre el tema, él hizo una llamada a Fiduagraria, pero ministro, no se ha resuelto el tema y es injusto que unos campesinos que están ya quebrados, tuvieron que siniestrar muchos de esos créditos, le sigan cobrando algo de un manejo de qué, si ya no hay recursos que manejar por parte de esas fiduciarias. Yo creo que hay que resolver ese caso puntual, ministro, y pensar en modelos diferentes. Usted decía, con los tabacaleros se está avanzando en el seguro de cosecha. Yo hablaba con el gerente de la previsora allá en San Gil, que tuvimos la oportunidad de acompañar, y decíamos, ¿por qué no buscamos mecanismos donde mezclemos esos seguros de cosecha con el FAC y mecanismos que garanticen más tranquilidad a la banca para poder soltar los recursos y que le cuesten menos a los productores? Como el crédito que sacó el Banco Agrario con la Federación de Cafeteros para compra de tierras de jóvenes caficultores que están acompañados por el gremio de manera directa. Ese tipo de cosas que le dan tranquilidad a la banca, yo creo que favorecerían muchísimo otros renglones tan importantes como este del cacao, como el del tabaco que tratamos también la semana pasada en Santander. Eso es, presidente, muchas gracias. A usted, doctor Dussal. Por el Polo Democrático Alternativo, Valle del Cauca, compañero Wilson Arias Castillo. Gracias, presidente. Me uno al saludo que se eleva a los que citaron este debate. Mi especial reconocimiento y agradecimiento a los productores y muy especialmente a Ángel Cachaya y a Edilberto Farfán, que me invitaron hace algunos días a Rivera, donde tuve ocasión de acompañar no solo esa reunión, sino también la marcha de los cacaoteros en Bogotá. Creo que sobrarían discursos para apoyar las palabras tan acertadas de quienes convocaron el debate, pero también de los productores. Yo empiezo por decir, en resumen, lo que creo localiza el debate y sus soluciones. Uno, el tema de las importaciones y el contrabando ha sido señalado ampliamente, voy a referirme a él de manera breve, en la brevedad del tiempo que nos ofrece. Segundo, el tema de la solución al problema de las deudas. Tercero, el respaldo técnico. Y cuarto, el tema de los precios de sustentación. Pero antes de hablar de esos temas, permítame decir que no logró el doctor José Omar Pinzón, gerente de la Federación, demostrar que todo olía bien. El doctor estaba muy preocupado de que en el ambiente no quedara un mal olor. Yo respondería como decía Hamlet, algo huele mal en Dinamarca, pero no solamente en Dinamarca, ¿ves? También en Cundinamarca y en el Santander y en la Federación. No había terminado de hablar el señor gerente cuando sale el contralor y cuando se unen a las voces de lo que ya decía el sentido común popular. Yo no me voy a meter en el tema de las exorbitantes sumas que dicen que gana el gerente, no me voy a detener en eso, entre otras cosas porque pienso que el problema es muy parcialmente la Federación, también lo quiero decir. A diferencia de quienes entran en el debate del tema de la Federación, yo quiero decir, es importante, pero quiero hacer notar que el problema es la política agropecuaria del país. Esa es la que ha entrado en crisis. Y esa es la que explica lo que acabo de señalar como aspectos centrales de la discusión. Pero ya he entrado en gasto sobre el tema de la Federación, pues digamos que lo que se ha señalado a propósito de los fondos parafiscales, qué bueno que lo dice el propio ministro de Agricultura, también es aplicable al fondo del café, señor ministro. Muy cercano a los intereses de ministros y exministros. Porque aquí también, y eso es casi que yo lo escucho en boca de algunos funcionarios y digo, oh, esto es una autocrítica. Los que han administrado el fondo del café reconociendo las sentencias de la Corte a propósito de la falta de transparencia y de democracia, porque falta de democracia también en el fondo del café. Claro que aquí el debate es del tema cacaotero, pero yo quisiera que encontrara una especie de vínculo, de link. No solamente son los cacaoteros, es decir, aquí también podrían estar arroceros, algodoneros, aquí podrían estar productores de palma. Eso sí, aquí difícilmente van a estar los cacaos, porque ustedes no son cacaos, ustedes son cacaocultores. Pero los cacaos del país, es decir,
Por ejemplo, los dueños de los ingenios no deben estar en la misma discusión. Este ministerio y los anteriores prodigan de recursos a determinados sectores y oligárquicos. De modo que ellos no están en este problema. Yo me aterro de ver el modo como se manejan las cifras. Al gerente le digo algo que ya le había dicho al ministro y que le repito. Yo comparé algunas políticas gubernamentales y sobre todo alguna información gubernamental, la comparé con la fallida propaganda de Revertrex, a propósito de la cual se dijo que era algo así como publicidad engañosa. Y lo he dicho a propósito del sector agropecuario y se lo dije a aquel ministro de Justicia antes de que fuera desvinculado, antes de que renunciara. En medio de la reforma a la justicia le hablé del Revertrex en materia de reforma a la justicia. Pues bien, Revertrex en materia del apoyo a la cacacultura, a los productores de cacao. Las cifras que se exhiben no tienen que ver con la realidad y el ministro le muestra una gráfica y dice, crean en la gráfica, no le crean a la gente. Crean la gráfica, el precio internacional 4.800 y muy cerquita, miren ustedes cómo el precio interno persigue a la gráfica internacional. Si ustedes se van a la página de Agronet, hoy, si no estoy mal, el precio que se revela allí, que no el de los que han venido a decir aquí los productores, sino una página oficial, habla de 4.100, señor ministro. 4.163, me explica aquí, un campesino productor de cacao que aprendió a ser economista porque vive todos los días viendo la evolución del precio del cacao. Algo va de 4.800 a 4.000, al menos mucho más que el subsidio que predica el gobierno, que va apenas de 400 pesos. De modo que si los cálculos del gobierno son esos, comenzamos a entender el Revertrex. Sonido para el doctor Wilson Arias. La información del gobierno, pero si nos vamos al precio al que le compran, entonces nos encontramos que hoy a esta fecha en San Vicente pagan 3.700. Hoy a esta fecha en Santa Rosa pagan a 3.600. Hoy a esta fecha en Rivera pagan 3.700 y hoy a esta fecha en Neiva, que es el mejor precio, pagan a 4.100. Algo va del precio que exhibe el ministro al que nos están mostrando aquí los productores. Y hemos hecho aquí un sondeo rápido, es decir, a celular, cierto. Pues hay que creerle al productor. Es decir, aquí el ABC informa que hay que creerle al productor que se mata por tratar de producir y que le conviene que haya una buena política y que tiene necesidad de entenderse con el ministro y con las autoridades, pero que no siempre es escuchado. Es lo primero que quiero señalar, el problema, digamos, de la información y el problema de la política. Es que yo me asombro de escuchar lo que dijo el ministro. Yo voy a pedir esta grabación, señor presidente, porque creo haber escuchado que el ministro dijo algo así como que la mejor exhibición de la bondad de la política de los créditos y del buen negocio es que estos señores son capaces de pagar algo así como el 18% en los créditos. Si eso es verdad lo que dijo el ministro, y si no escuché mal entonces el ministro, el día que vaya allá al barrio popular de la ciudad de Cali, donde el gota a gota cobra algo así como el 1.000 al año, entonces va a concluir que la gente que recibe el malhadado gota a gota, que es víctima del agiotismo, entonces que está mejor que todos los colombianos. No, esto es un problema de realidad del mercado, de las insuficiencias, de las dificultades, de las fallas del mercado que hacen que la gente tenga que acudir al crédito y pagar el que le impongan. No estamos descubriendo que el sector financiero juega ese papel dominante en general. Y entonces el productor se tiene que someter aún a riesgo de la quiebra y tiene que someterse inclusive a créditos cuyos periodos de gracia, como podríamos llamarlos, inclusive son inferiores a la producción de la propia plantación. En un cultivo de tardío rendimiento a la gente le prestan y antes de que el palito empiece a producir ya le está tocando pagar. A eso también se someten. Es decir, esto no lo hacen ni de gracia ni porque sea buen negocio, sino porque con frecuencia no hay más que hacer, pero además porque ellos antes sembraban coca, algunos de ellos, y el gobierno, en nombre de que era un cultivo provisorio, mismo discurso que nos vienen a echar hoy en día, esperen al futuro, entonces se les dijo, cambien su plantación, y chumbulum, aquí están pagando las consecuencias de lo que fue una política gubernamental. Y le quiero decir, hoy, el gobierno nacional se fue a Urabá a hacer la reunión de Necoclí con los desplazados y le dijo, lo que le promete a ustedes que también siembren cacao. Y entre tanto, ¿qué? Los 35.000 familias, ¿qué? Eso es lo concreto que tenemos en relación con ese tema. Esto es un problema teórico, esto es una discusión especulativa, esto es concreto.
En concreto, ¿qué se hace para los padecimientos actuales y no futuros de la gente? Yo me aterro de escuchar aquí que no vaya a quedar en el ambiente que casi que lo tengo pues apuntado porque he dicho que voy a pedir la grabación, que no vaya a quedar en el ambiente que esto es un producto que la gente está, que no estamos frente a un producto perdedor, no estamos frente a un producto perdedor. Seguramente cuando hablamos del mercado monopsónico, entonces encontramos dos ganadores, pero el resto, la gente, el común, el que le tiene que producir y vender, ese ha sido un perdedor neto. En varios periodos, y es verdad, el precio oscila, es que por eso es que se habla de algunos mecanismos de intervención del mercado, que desde luego tiene que estar a cargo del Estado. Me refiero por la brevedad del tiempo a las 3 o 4 cosas que dije sobre el tema de la importación, para señalar adicionalmente, empiezo por el mercado monopsónico, mejor para hablar del tema del precio y de la importación. Es que el mercado monopsónico compuesto por Lúker y Nacional de Chocolates, es decir, mercado monopsónico para que la gente para que lo entendamos todos, dos compradores que logran imponerle la voluntad a centenares de productores. Eso es un mercado monopsónico. Y esos dos que le compran adicionalmente son importadores. ¿Se ve usted la desgracia? Y los dos que monopolizan la compra y por lo tanto por esa vía imponen la realidad económica en el mercado por su condición monopsónica, también producen cacao en el Perú. Y le agrego, ahora que el doctor Dusan en su excelente reflexión preguntaba qué es lo que tiene de diferente del Ecuador, lo que tiene de diferente de otros países es que tiene otro modelo económico para el sector agropecuario, punto. Entonces en el Perú a ellos le pagan el 5% por exportar, estos señores plantan en el Perú, le importan a Colombia y hacen de las suyas. Y le juegan a quebrar a sus supuestamente principales aliados, esa es la realidad económica. Yo no sé si el ministerio está enterado de estas cosas, pero cuando el campesino que está al lado mío es el que me viene a informar lo del Perú, y se puede constatar de manera relativamente fácil que hay unas políticas en estos países distintas de las nuestras, pues entonces empezamos a llegar a conclusiones. Yo creo que por esas razones es que se justifica lo que han planteado los productores. Entre otros, la mesa esa amplia en la cual estén los productores, los compradores, Sonido para que el doctor Wilson Arias termine. Bien pueda, doctor Wilson. Gracias, presidente. Tiene razón el doctor Dusan, nos hemos quedado algunos de nosotros muy interesados en este debate, varios no han podido estar, tuvieron que viajar algunos, y somos pocos los que vamos a intervenir, presidente. Yo intento concluir muy brevemente. Tranquilo, doctor Arias. Bueno, estaba en el tema pues del precio y de los importadores y del mercado monopsónico, y entonces decir, no es solamente el algodón, y no es a consecuencia solamente de un documento COMPES. Aquí también tenemos otro sector para hacer un ejemplo bastante privilegiado por el gobierno. A ese sí le invierten. Voy a mencionar varios. Uno de ellos, los productores azucareros. Ellos son cacaos, no cacaucultores, no cacaoteros. Ellos no tienen plantaciones de cacao, ellos son cacaos ellos mismos. Son los que financian las campañas presidenciales, son los dueños del tiempo, de los medios de comunicación, de Telepacífico en general. Ellos, que no ustedes, ¿qué es lo que reciben? Rubro por rubro. Cuando producen azúcar, tienen precios excelentes en los cuales los colombianos pagamos cerca del triple del mercado externo para poderlo subsidiar. Y lo soportamos en nombre de que generan empleo, cosa que tampoco es tan cierta, no son tan extensivos, pero después discutimos eso. Cuando producen azúcar tienen cantidades de gabelas, pero cuando producen etanol también las tienen, son zonas económicas especiales de exportación, tienen descuentos tributarios, exoneraciones, exenciones. Cuando producen etanol, le obligan a todos los colombianos a consumir el bendito etanol en cada galón que le meten a su carro para beneficiar a un sector oligopólico. Para ellos sí hay. ¿Quieren saber para quién también más hay? Para Julio Mario Santo Domingo cuando va a los Llanos Orientales, que recibe todas las gabelas, para el Grupo Sarmiento Angulo, que también recibe lo propio, para la familia Eder, para Pachito Santos, que fue a comprar también a los Llanos. ¿Y qué reciben? Reciben subsidios. ¿Cómo? A través de la carretera. 2 billones de pesos en esa carretera, para ellos. Pues le quiero decir a los colombianos, acabamos de ganarnos una demanda ante la Corte Constitucional con el senador Jorge Robledo y este servidor que dice que esa tierra de los llanos que está tan apetecida, como son baldíos, ya no se la pueden dar a la oligarquía, señor ministro, se la tienen que dar a los campesinos pobres. Y yo quiero saber si ahora que le corresponde a los campesinos pobres van a mantener la carretera al llano. Quiero saber si van a mantener los 3 billones de inversión que estaban previstos para la zona cuando iban a quedar en manos de la oligarquía financiera, de los brasileros, de los argentinos, de los italianos, de los españoles, de los gringos. Eso es lo que ocurre en Colombia. ¿Para quién era esa inversión cuantiosa?
Mientras al resto de los colombianos la inversión per cápita del gobierno es de 5 millones de pesos, en esa zona era de 25 millones de pesos. ¿Por qué? Porque iba a ser usufructuada por los oligopolios. Esa es la realidad de la economía colombiana, ese es el modelo económico que nos aplican. Y claro, ¿cómo no se indignar uno? Si cuando sale el fallo de la Corte que dice que ese pedazo de tierra es para campesinos pobres, lo primero que dice el ministro de Agricultura aquí presente es que intentará modificar la norma o que buscará las salidas jurídicas para que se conserve el modelo anterior. Esto es lo que explica nuestra realidad. Esto no es gratuito, esto no es caído del cielo. Pues yo sí no espero que el ministro sea presidente, pero sí otro de mis compañeros que me antecede. Lamento que ese sea el comportamiento de los actuales funcionarios. Lamento que el modelo Caribagua no haya sido desmontado. Esa es la discusión real. Por eso decía, me duele escuchar al gerente de la federación, me avergüenza escuchar a un colombiano hablando así. Pero esa es apenas una parte del problema. La otra parte del problema es el modelo económico, odioso, concentrador de la riqueza, concentrador de la tierra. Y desde luego que desprotege a los más desvalidos. Señor presidente, si algo tenía yo que decir era básicamente esto. Espero haber dicho en general lo que hemos discutido con los productores cuando he tenido ocasión de hablar con ellos. No es que tampoco tenga tanta ocasión de hablar con ellos. Para hacerlo tengo que ir hasta el Huila, normalmente, o a las zonas productoras. Yo creo que esto es lo que le duele a los productores y lo que a veces escamotea en nombre de una relación bastante asimétrica. Termino con lo siguiente. No nos faltó sino que nos dijeran que los 5.000 campesinos que están en la carretera no están protestando sino aplaudiéndole al ministro y al gerente este que vino de acá. Nos van a convencer de que saliendo está tan buena la política que la gente está en la calle aplaudiendo al gobierno y no repudiando todas estas obras que desde luego miserabilizan a los productores en beneficio de unos cuantos oligopolios. Muchas gracias, presidente. A usted, doctor Wilson Arias. Tiene el uso de la palabra por el Departamento del Valle del Cauca, Partido de la U, doctor Adolfo León Rengifo. Bien, pues, doctor. Muchísimas gracias, presidente. A ver, voy a tratar de no ser repetitivo, aunque voy a iniciar con algo que sí puede sonar repetitivo y tomo las palabras del propio ministro Juan Camilo Restrepo, y es la similitud entre los problemas del sector caficultor y el cacaotero. ¿Por qué lo hago? Porque es que al igual, y la historia lo dice, pues ahí hay muchas similitudes que llegan a lo cultural y lógicamente a pasar por problemas sociales y económicos. Hay algo que el ministro fue muy claro, y es que hay que ser productivo y que se espera pasar de los 400, 500 kilogramos de producción por hectárea por año a los 1.800 como mínimo o de pronto a los 2.000. Pero allí tendrá que tenerse en cuenta también la eficiencia y se tendrá que tener en cuenta lógicamente también la innovación, como él bien lo dijo. A eso quisiera hacerle un comentario, y es que estamos claros en la política cafetera y eso es muy importante para lo que pretendemos. Pero además de estar claro en la política cafetera y volviendo a la similitud con el sector cafetero, pues yo quisiera solamente retomar algunos de los problemas de mercado, que es a lo que nos lleva esta encrucijada que nos encontramos, dejar de un lado lo que ya se ha hablado en torno a los créditos necesarios para el sector cacaotero y también a la asistencia técnica, para tocar algo que aquí al menos hoy no lo he escuchado, y es las habilidades directivas que tendrán que fomentarse en el sector para poder ser competitivos. Es algo que debemos, al igual que con los caficultores, ahondar en las habilidades directivas, porque lógicamente esto pretende ser una empresa. Y como empresa pues debe ser rentable y debe ser competitiva. Y algo que solucionaría uno de los problemas estructurales a mi juicio, que incide enormemente, y es en el estudio de mercados. Yo he venido escuchando aquí hablar, pero hasta ahora no he oído hablar a nadie de que exista un estudio de mercados que nos permita saber en dónde, cuándo, cómo y por qué vamos o no a sembrar cacao, y si esto definitivamente sí nos va a llevar a ser competitivos. Entonces yo, ministro, le haría énfasis en esas dos cosas: habilidades directivas organizacionales para el sector como para los demás sectores del sector agrícola en el país, y también el estudio de mercados, que considero es importantísimo en este sector.
Y ahí atacaríamos un problema estructural que es el que vienen reclamando los cacaoteros, y es el precio que lógicamente les hará o no rentables este cultivo. El segundo tema que quisiera tratar acá, que tampoco se ha tratado cuando se habla de políticas públicas y cuando se habla de que nosotros, los legisladores, debemos legislar para la diversidad, porque lógicamente es un país diverso, es algo que tampoco está claro. No está claro, ojalá no fuera sino el sector agrícola, pero como se le ha hecho saber también al director del Departamento Nacional de Planeación, al doctor Santamaría, no está claro en ningún sector y no está claro en Planeación Nacional, y que tiene que ver con la vocación de nuestro país, con el desarrollo de nuestro territorio. Esto tiene que pasar por un ordenamiento territorial que hoy no tenemos en Colombia, infortunadamente, y que nos lleva a hoy no saber dónde debemos sembrar cacao, o dónde debemos sembrar o utilizar nuestras tierras para cualquiera de nuestras necesidades. Si nosotros ponemos al interior, lo he dicho inclusive de la Comisión Quinta, que tiene ministerios tan importantes como el de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene el Ministerio de Medio Ambiente y lógicamente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el de Minas y Energía, pues entra en conflicto en muchas ocasiones. No queda claro cuáles son las áreas que vamos a utilizar para el cultivo de diversos sectores, en este caso, por ejemplo, el del cacao. No queda claro qué vamos a utilizar en minería en nuestro país. Y lógicamente no queda claro tampoco cuáles son las áreas de protección por seguridad alimentaria o por proteger el agua, un recurso fundamental. Entonces, he llamado la atención al director nacional de planeación, del Departamento de Planeación Nacional, en el sentido de que debemos trabajar en este sentido porque no se ha hecho. Y si no tenemos claro en Planeación Nacional cuál es la planificación de nuestro territorio, nuestro ordenamiento territorial, pues mucho menos lo tenemos en agricultura, en medio ambiente y en minería, locomotoras estas dos últimas que vienen no solo confluyendo, sino entrando en contradicción en muchos de nuestros territorios. Quisiera concluir entonces, presidente, instando a que ese llamado que nos ha hecho el presidente Santos, ministro, y que lo hizo específicamente para el último foro caficultor que se realizó en el municipio de Anserma Nuevo, al cual lamentablemente usted no pudo asistir, en el que lo quedaron esperando pues los caficultores de Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas y el Chocó, pues haciendo ese llamado nuevamente a que tenemos que escuchar a la gente. Y me parece excelente que hoy haya venido los cultivadores de cacao del país, pero qué bueno que nosotros nos desplazáramos y, como muchos lo han dicho aquí, escucháramos de la viva voz de cada uno de los campesinos de Colombia, que debemos ir, como ellos lo están sugiriendo, hacia una economía campesina, pero una economía campesina que tendrá que pasar indefectiblemente por una economía campesina ordenando el territorio colombiano para poder claramente especificar dónde y por qué debemos de sembrar cacao para ser realmente competitivos y llegar a la productividad que la política cacaotera en el país, por usted, ministro, mostrada en el día de hoy, sea real, que lleguemos realmente a los 1.800 o 2.000 kilogramos por hectárea, como usted lo está esperando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, doctor Adolfo León, por el buen uso del tiempo. Por el departamento del Huila, el del Partido Liberal, nuestra querida congresista doctora Consuelo González de Perdón, bien pueda. Gracias, presidente. Un saludo al ministro, a los funcionarios, al delegado de la Contraloría, a los señores productores de cacao del Santander y del Huila, a los gestores de este debate, los parlamentarios de Santander, mi reconocimiento porque le apuntaron a un tema muy importante, muy sentido. Y como siempre, con la preocupación que nos asalta a todos,
y es la situación del sector campesino. Pasan los años y la situación sigue siendo de dificultad para los mismos. Todos los gobiernos diseñan e implementan medidas que creen van a ser la solución para sacar de esa terrible tragedia al sector del campo, y resulta que nunca hemos podido estabilizar la actividad agropecuaria. Yo sigo convenciéndome cada día más que el modelo económico vigente en Colombia es el que nos tiene hasta el día de hoy enfrentando tantas dificultades, pero no solamente en el sector del campo, en el sector de salud, en el sector laboral y en todos los órdenes. Mientras no revisemos el modelo económico, indiscutiblemente que vamos a seguir enfrentando este tipo de situaciones. El problema del sector del campo, creemos salir de algunas dificultades con el sector cafetero, no es posible. Protestan los lecheros, protestan los tabacaleros y ahora tenemos en las mismas condiciones a los señores cacaoteros. Y yo me pregunto, ¿por qué tanta dificultad si todos los gobiernos, como lo dije hace un momento, se atreven a diseñar medidas que uno cree van a ser la solución, pero que siguen siendo paños de agua tibia? Este gobierno, por ejemplo, la actividad agropecuaria hace parte de las 5 locomotoras de crecimiento. Indiscutiblemente que para que ella se vuelva competitiva y rentable, vamos a tener que idearnos, señor ministro, conjuntamente con el Congreso de la República, medidas indicadas, medidas oportunas y medidas que faciliten la rentabilidad y la competitividad del sector campesino. Yo voy a referirme al caso del departamento del Huila, porque el departamento del Huila sale de la crisis del sector cafetero a medias. Enfrentan ahora 4.000 familias huilenses que viven del cultivo del cacao. En el Huila hay 10.000 hectáreas cultivadas y son muchos los factores que conoce uno han dado al traste con el cultivo del cacao en el departamento del Huila. Las enfermedades fitosanitarias han afectado el 60% del cultivo. Luego se nos presentó la ola invernal y ahora el tema de crisis en los precios. Y por si faltaba, como lo comentan los cultivadores, también se ha enfrentado este sector importante de la producción al contrabando, que como lo decía el representante Luis Enrique, pues está haciendo su agosto en este tema. Las casas comerciales se han dedicado a traer el producto del Ecuador y del Perú. Y el representante de Usancia hacía una reflexión que yo quiero hacerle, no absolvérsela, sino comentarle que indiscutiblemente en el vecino país del Ecuador, muchísimos factores de la economía son mucho más económicos que acá en Colombia. Y tuvimos la oportunidad, la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, cuando visitamos a la ciudad de Ipiales, de ir hasta Tulcán a visitar una de las universidades públicas de este país. Y oh sorpresa la que nos llevamos, señor ministro.